Bienvenidos a Básicos Consultores Podcast, un espacio donde queremos hacerte crecer profesionalmente. Acompáñanos y aprende junto a Freddy Pech y Evelyn Corona en una charla clara y en confianza. En el episodio de hoy hablaremos de cómo se vive el liderazgo en la vida real, sus distintos estilos y los aprendizajes que deja la experiencia. Comencemos. Bienvenidos a Básicos Consultores, donde cada episodio es un escalón para tu crecimiento profesional. Bienvenidos, y el día de hoy vamos a abordar un tema, como siempre, muy interesante, en donde es algo que nosotros vivimos y experimentamos día tras día en el ámbito laboral, y es el liderazgo. El liderazgo, Freddy, pero vamos a abordar sobre el liderazgo real, que se vive día a día en la vida cotidiana de alguien. Porque fíjate que aquí el problema es que muchas veces de las empresas culpan al equipo de trabajo, al colaborador, pero yo creo que hay algo que tiene que ver aquí que influye demasiado, es el liderazgo. ¿Qué tanto, Freddy? Pues en muchas ocasiones suele pasar cuando un líder nace o se da generalmente cuando a alguna persona pues se le otorga pues un puesto de jerarquía. En muchas ocasiones o muchas empresas han utilizado la parte jerárquica, pues vamos a hablar de algunas suposiciones, ¿no? Porque tampoco quiero decir que sea de todo verdad, pero ¿qué suele llegar a pasar en muchos casos? De pronto ponen de jefe de un área a una persona que a lo mejor pues es amigo del dueño de la empresa. A lo mejor es una persona que es colocada de forma, vamos a decir, que por la experiencia, por la antigüedad, se le otorga esa posición. Sí, de forma automática. De forma automática. O también son personas que participan dentro de un proceso, son seleccionados porque pueden dar una buena entrevista, mas sin embargo carecen de cierta experiencia y de ciertas habilidades también, que esto terminan afectando sobre todo a la dirección del equipo de trabajo que tiene a su cargo. Entonces, digamos así, a lo que tú me estás diciendo, ya me estás especificando un poco más, estás describiendo más un jefe que a un verdadero líder. Es que el jefe siempre va a existir dentro de una organización. Ok, ¿sí podrías explicarnos esas diferencias? Ok. Primero vamos a hablar, y creo que una empresa, primeramente, pues tiene una estructura orgánica, organizacional, un organigrama, donde pues obviamente dentro de ese organigrama se otorga ciertas funciones y responsabilidades y también niveles de autoridad a ciertas personas. Esas personas pues son responsables de objetivos, de que el departamento y las funciones también se den, y también hasta incluso la parte de desarrollo dentro de las personas. Es una posición clave dentro de un organigrama. En cambio, un líder no necesariamente tiene que ser jefe de un área. Un líder puede ser desde que te otorgan a ti, por ejemplo, un proyecto, desde una parte espontánea ante una crisis, una situación, pues hay alguien que tiene que tomar la dirección de ese asunto principal. Pero aquí es donde se conjunta muchas veces cuando a ti ya te otorgan como ser una jefa, pues solamente tienes que tener esas habilidades de liderazgo, que si no tienes un desarrollo o no tienes esa capacidad de ser líder, es cuando entonces empiezan a nacer esas necesidades y entonces podemos detectar esas brechas u oportunidades que puede haber en un equipo de trabajo hacia el logro de los objetivos y resultados que se esperan. Ok, entonces, pues, ¿me puedes decir las características que tiene que tener un líder? O más bien, si ya hay personas que tienen ese puesto de jefe, ¿qué deben de desarrollar para que sean un líder? Claro, Evelyn, mira, es algo interesante. Recuerda que, por ejemplo, tú desde que estás en un trabajo y estás en un área en específico, por ejemplo, si estás en el área de producción, primero tienes que tener la experiencia técnica, la experiencia de conocer a lo que te dedicas. Por ejemplo, producción de los procesos, de los productos, de los resultados, de los KPI e indicadores, de ciertas metodologías de planes de acción, como el caso de DMAIC, ¿no? O de alguna otra, Lean Six Sigma, Lean Manufacturing, etc. Pero también, al ya tener responsabilidad, tú tienes que tener, hasta cierto punto, desarrollo de ciertas habilidades blandas. Esas habilidades o soft skills, que hoy se conocen las habilidades blandas, es lo que te permite también a ti desarrollar pues, un potencial que también hoy en día es un reto para las empresas y también para nosotros como profesionistas. Por ejemplo, la comunicación, el hecho que puedas tener compromiso, responsabilidad, toma de decisión, organización de tiempo, ¿sí? También manejo de conflictos,
tu propia inteligencia emocional, porque es ahí donde empieza esa diferenciación entre ser un líder a ser un jefe. No sé si tú, Evelyn, en tu experiencia, has tenido la oportunidad de tener un jefe y qué has visto de él, positivo o negativo. ¿Tú me puedes contar alguna experiencia? Pues mira, Freddy, ahorita ya escuchándote y bueno, que también pues he investigado más allá a fondo, ¿no? De este tipo de diferencias porque suelen ser confusas, ¿no? Puedo decirte que yo no tuve ni un jefe ni un líder, ¿no? Simplemente me identifico más con el concepto de que alguien por antigüedad, por tener el dominio de su área, pues se le dio la oportunidad, ¿no? Pero no tenía desarrollada esas habilidades, ni siquiera ese mando, ¿no? Entonces, aquí entra algo que a mí me da curiosidad y me gustaría que nos compartieras. ¿Cuándo detectas cuando hay una falta de liderazgo? Mira, ¿cuándo puedes detectar cuando existe, por ejemplo, mucho control? Cuando una persona que ya es jefe de un área ejerce mucho control sobre lo que sucede en su área. Quiere estar enterado de lo que pasa. También en la toma de decisión que existen también en su área. Eso hace que también se permee dentro del equipo porque los propios integrantes del equipo que tienen a su cargo sienten desconfianza, sienten que no pueden autorrealizarse, eh, no pueden tomar nuevas iniciativas y eso se siente en el ambiente. Existe también, aunque sea un feo, un miedo en decir no lo puedo hacer si no se entera mi jefe. Entonces, es como los síntomas que pueden existir, sobre todo mucho el tema de tener controlado todo, el tema de que la comunicación sea hacia una vía, que la toma de decisión, que los accionables del departamento sea formulado de arriba hacia abajo. Incluso puede estar cuando existe una retroalimentación hacia un colaborador en el aspecto de ver nada más lo negativo y no realmente ver lo positivo con el colaborador. Ahí tú puedes detectar mucho que esa persona carece de ciertos elementos de liderazgo. Ok, ok. Entonces, podríamos decir que el líder sale a resolver cuando realmente hay una situación de urgencia, ¿no? El líder no tiene que ser el que resuelva todo. Ujú. Aquí es donde también vamos a hablar de estos conceptos de liderazgo. Para ti, ¿qué es un líder, por ejemplo, Evelyn? Bueno, yo creo que yo tengo el concepto que la mayoría, y es un poco erróneo, porque yo tenía por entendimiento, hasta hace apenas no mucho, que un líder era una persona que pues ya nace líder, o sea, ya tiene esa capacidad, esa distinción, esa estrellita, en donde hasta su tono de voz, su presencia, su personalidad, ay, él es líder, ¿no? Pero realmente no, o sea, realmente el líder es aquel que tiene ciertas habilidades, ciertas características de dominar, liderar un proyecto con un equipo, ahora sí en conjunto. Es que fíjate que aquí ya hay un tema muy, muy característico y es algo que tenemos que identificar. No es lo mismo habilidades que tu personalidad. Existen personas que son muy abiertas, muy comodinas, muy amigables, muy sociables y es que son más extrovertidos. Y hay otro tipo de personas que son más introvertidos. Entonces, de acuerdo a tu personalidad, no significa que realmente una persona extrovertida, que es lo que acabas de decir, más comunicativa, más acá, signifique que sea líder. Sí, ¿Me entiendes? sí, sí, Porque a sí. lo mejor esa persona pues no es capaz de poder integrar un equipo de trabajo, no es capaz de dar seguimiento a un proyecto. A lo mejor una persona que es más introvertida sí tiene esas capacidades. No estoy diciendo que no, ¿verdad? Es a lo que llego a comentarte. No confundamos que un líder realmente nace. Sí, el liderazgo podríamos decir que entonces de verdad se va a notar y no precisamente por la personalidad de la persona, o sea, sino sus accionables, la comunicación que tiene, cómo involucra al equipo de trabajo, esa escucha, esa atención, comprensión, hasta de cierta manera algo más tipo psicológica, ¿no? También. Sí, y es correcto. Comienza también de nuestro mindset. El mindset, ¿qué es? Es la forma como nosotros nos percibimos desde un análisis autocrítico. Y aquí abarca mucho el tema de que si nosotros, como dentro de nuestro mindset, somos personas con ciertas habilidades. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en este podcast hablando en público y a lo mejor la gente va a decir, ah, ellos están acostumbrados a hablar y ya lo hacen todos los días. Tienen razón, practicamos, hacemos esto, pero no es una habilidad. Yo te lo voy a comentar. Me daba mucho pánico escénico, pero no es una manera de que, oye, ahora sí,
una necesidad, pues sí, voy a enfrentar un proyecto, estoy acá, tuve que desarrollar, tomar un curso de competencias conversacionales para poder mejorar mi comunicación. He tomado cursos de inteligencia emocional para poder controlar mis propias emociones. He tomado cursos de formación y facilitación de equipo de trabajo, Evelyn, que me ayuda a identificar, por ejemplo, qué necesidades tiene cada integrante de mi equipo de trabajo para entonces saber cómo trabajar con cada uno de ellos. No es algo realmente que tú digas, naciste con eso. Es algo que en tu día a día, y por eso te hablo mucho de tu mindset. ¿Qué tipo de mindset tú puedes llegar a tener? ¿Eres una persona que quiere enfrentar retos o no quieres enfrentar retos? Si tú eres una persona que tiene un mindset fijo, pues eres una persona que lo que haces hoy, llegas a tu trabajo, abres tu computadora, haces tus asientos contables, haces tus reportes, mandas correos, termina todo, cierras tu computadora, te vas. Y eso, para ti eres feliz. Eso no significa que vas a hacer que está mal. Pero si mañana te toca una oportunidad de trabajar, tu propia personalidad te va a decir qué tipo de líder eres. Porque entonces a lo mejor, como te ves, eres el ejemplo a todos. Pero si tu mindset es una persona que enfrenta retos, que hoy continuamente haces tu trabajo, pero quieres saber lo que hacen los demás, y eso es provechoso, te enfrentas a una experiencia crítica, vas con tu propio jefe a decirle, oye, quiero enfrentar esto. Eso te habla que tus habilidades están un poquito mayor desarrolladas. Y estás hablando también de una característica de un líder, que es tener la iniciativa. Y aquí también nace el tema más importante de lo que acabo de decir. ¿Cómo diferenciamos un jefe de un líder? Con esas características. Primero, una vez que tú ya desarrollas habilidades, tienes que poner en práctica lo que estás aprendiendo. También algo relevante, un líder tiene que buscar que su equipo se sienta identificado. Si no hay un ámbito de confianza, puede pasar. Como por ejemplo, entonces, para identificar una persona que no está ejerciendo así que digamos un excelente liderazgo, un buen liderazgo, aunque sea algo de liderazgo, ¿cuáles son las señales en un trabajo, una organización más evidentes de falta de liderazgo? Mira, como te comentaba al inicio, primeramente el control de todo. O sea, volvemos a lo mismo. Yo siento que puede ser la rotación de personal. La gente se va, ya no soporta, no, ya no soporta, porque me ha tocado amistades que me describen a un jefe tirano y malo, ¿no? Es que no me quiso dar el chance para ir ni siquiera a la consulta. Es que no me pagó el día completo, es que no me autorizó las vacaciones y así, ¿no? Y demás expresiones que no se pueden decir aquí. Y, Pero entonces yo siento que eso es puede ser una señal de que no estás con un líder. es correcto. Y sabes qué otro, para mí, aparte de la rotación, es cuando tienes un jefe que no te permite crecer dentro de la organización. Uno como jefe, cuando tú eres jefe, al final la rotación es válida. Y puede ser por diferentes tipos de factores. Cuando una persona encuentra un mejor trabajo, tienes que reconocer que tú como jefe, como líder, es que estás haciendo un buen trabajo. Y si una persona se va, es porque encontró una buena oportunidad, porque realmente ella desarrolló muchas competencias. Y por ejemplo, a mí, bueno, me Ah, tocó ver en algún momento que al contrario, los más los retenían y de que no te vas a ir, ¿no? Aquí te vas a quedar. no, y otra cosa, fíjate, un líder le gusta trabajar con su equipo de trabajo, mucho. ¿Por qué razón? Porque un líder está buscando un concepto que se llama sucesión. Tú como líder, tú, por ejemplo, Evelyn, si tú fueras hoy jefa de área de comunicación y existe un puesto de gerente de comunicación, ¿qué harías tú para poder aspirar a esa gerencia? Pues tendría yo que preparar a alguien de mi equipo, porque obviamente, uno, pues obviamente para desarrollar gente, y dos, porque a mí se me complicaría quizá postularme a esa vacante, puesto que no tengo una tabla de reemplazo. Es correcto. Por eso digo que un líder realmente se interesa mucho en su gente. Aquí es cuando te das cuenta la diferencia. Un líder está preparando, un líder tiene que buscar que su equipo rompa difusiones. ¿Sí? Difusión me refiero, por ejemplo, a que dentro del equipo de trabajo exista confianza. Por ejemplo, Evelyn, si yo trabajar, somos un ejemplo, somos compañeros, y yo salgo de vacaciones, yo puedo decir, Evelyn, ¿te puedes hacer cargo de mis actividades mientras disfruto estos 3 días? Y tú vas a decir, sin problema. Y yo me puedo ir 3 días
y yo sé que voy a confiar contigo, que vas a hacer. Eso hace un líder, que exista confianza en su equipo de trabajo. También otra difusión que puede haber y te das cuenta, falta de confrontación. Oye, no me entregaste un reporte, pero no te digo nada. Y el jefe lo sabe y tampoco hace nada, porque no quiere que, buscan que, mejor quedarse callados, que, ¿no? Cuando debe de existir retroalimentación, compromiso también, ¿no? De pronto te das cuenta que en un equipo de trabajo hay que entregar un proyecto y de pronto el personaje no lo entregó, y entonces el jefe quite, no debe ser así. También la parte de la responsabilidad, ¿no? De- si un líder no te dice, oye, Evelyn, tú tienes hasta aquí para tomar decisiones. O sea, no, Evelyn, todo me lo tienes que pedir a mí y yo te lo voy a autorizar, porque tú no puedes autorizar nada. Entonces también ahí te das cuenta, ¿no? Ujú. Y luego, cuando existe, por ejemplo, entre los propios compañeros, y no sé si has observado, cuando uno quiere destacar más que otro, y el jefe siempre da mayor oportunidad a los que destacan, que es el ego en el equipo de trabajo. Sí. Ahí te das dando cuenta cómo, ¿verdad? Existe parte de este rol donde el líder tiene un liderazgo autocrático, ¿sí? Y no lo que estamos buscando. Un líder tiene que ser transformacional con su equipo de trabajo. Transformacional. ¿Tú qué entiendes por transformacional, Evelyn? Transformacional yo entiendo por transformar a la persona ¿Cómo la transformas eso? positivamente para que sea un líder a semejanza suya. A la semejanza o más que él. Ok. Por eso es muy importante, por ejemplo, existen diferentes tipos de liderazgo. Aquí una verdadera persona o jefe tiene que, ahora sí, si tú eres jefe, cuando nos llegan las oportunidades o quieres avanzar y tú quieres no ser el jefe que has tenido, quieres ser un jefe diferente, pues tienes que desarrollar habilidades de liderazgo. Y por ejemplo, Freddy, aquí ya entrando al tema más importante. Actualmente yo no dudo que existan personas que vean este podcast y se estén cuestionando cómo yo puedo llegar a ser un líder, cómo puedo llegar a hacerlo y hacerlo bien. ¿Quién me puede guiar? ¿De qué manera hacerlo? Porque muchas veces vemos en internet videos sobre liderazgo, algún curso de liderazgo, sí, pero ¿cómo pueden ellos alinearse y saber esas habilidades, desarrollar esas actitudes de un líder? Primero, ¿verdad? Como te comentaba, hay que establecer pues cuáles son las competencias de liderazgo, ¿sí? Y aquí es donde nosotros tenemos que, el que es jefe tiene que conocer, por ejemplo, los diferentes tipos de estilos de liderazgo. Ejemplo, conocer modelos como el modelo situacional de liderazgo. Y eso pasa primeramente de entender que cuando tú ya eres jefe de un área y tienes colaboradores de tu cargo, tú tienes personas que son de diferente género, de diferentes edades, de diferentes culturas. Y no solamente eso, también de diferentes capacidades y hasta incluso de su propia motivación dentro del ambiente laboral, ¿no? Y aquí es donde hablamos modelo situacional, pero también de un liderazgo, ¿sí? Consciente o multigeneracional. ¿Por qué? Porque hoy en día también nos vamos a enfrentar a las culturas, a los baby boomers, a la generación X, a los millennials, a los Zetas, que tienen diferentes formas de pensar, ¿no? Así es. Entonces, es un reto realmente. Y como comentabas, ¿qué es lo que tengo que hacer para que yo pueda ser un buen líder? Primero, hacerte tu propio autodiagnóstico. ¿Qué te falta para ser un buen líder? Yo te hago una pregunta. Tú, por ejemplo, Evelyn, ¿has tomado algún curso de liderazgo? Sí, tuve un curso de liderazgo. ¿Y en qué te ha ayudado ese curso de liderazgo? A identificar la pregunta que me hiciste al inicio, a identificar la diferencia entre un jefe y un líder, porque yo tenía la idea, que no dudo que muchos tengan, que un líder ya es un líder, nació líder, ¿no? Nació líder porque tiene la presencia, la personalidad, tiene la voz, tiene el porte y todas esas características tan erróneas que me hizo darme cuenta, no, estoy completamente mal. O sea, un líder es una persona que tiene habilidades, que comprende, que se puede comunicar bien, que trabaja en equipo y que sobre todo da el resultado. Y da el resultado no por mérito propio, sino porque tiene a un conjunto de personas que lo siguen bajo el mismo proyecto y la misión que tienen en común, ¿no? Muy diferente a lo que es un jefe. Y también creo, Freddy, si no mal sé, tú estás certificado en un estándar de liderazgo. En el estándar 1061, liderazgo efectivo en las organizaciones.
que este estándar, como bien comentas, Evelyn, es un estándar que te da prácticamente todos los criterios que necesitas para poder generar los criterios o competencias que debes de tener para poder desarrollar un buen liderazgo, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de competencias desde que habla de la inteligencia emocional. Algo que a lo mejor van a decir, oye, inteligencia emocional, pues sí. Nosotros somos personas que pensamos de forma lógica, pero también de forma emocional. Si nosotros, como te comentaba, el mindset, si nosotros no nos conocemos, qué tan emocionales somos, recuerda que nuestro cerebro, el 20% de nuestro cerebro prácticamente es la parte lógica y el 80% es la parte emocional. Si nosotros no controlamos nuestras emociones, y aquí es donde empezamos, hay un tema que a mí me gusta tocar, ¿no? Y en la parte de inteligencia como ejemplo. Hay mucha gente que dice, yo soy así, y a mí no me van a cambiar. Entonces, eso es parte de la inteligencia, la comunicación efectiva. Sí. El escucha, el desarrollo de la escucha. Si tú no eres una persona que te sabes comunicar, recuérdate que dentro de la comunicación existen 4 elementos o 3 elementos. Por ejemplo, fíjate, tú me ves. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿cuántas conversaciones existen? Existen 3 conversaciones. La que yo tengo en mi mente, la que tú tienes en la mente y la que tenemos ahorita. Interesante. Por ejemplo, son cosas que tenemos que empezar a dominar. La comunicación, la escucha activa. ¿Cuántas veces no has visto, por ejemplo, que vas con tu jefe y entonces estás hablando con tu jefe? Voy a cerrar mi WhatsApp porque me están animando. ¿Cuántas veces vas con tu jefe y de pronto, oye jefe, quiero platicarle de algo? Y de pronto está conversando en la computadora. A ver, dime. O sea, y es que está pasando este problema. Ok, ¿y qué vas a hacer? No, pues esto, adelante. O sea, realmente das una atención correcta. Es lo que tú esperas escuchar cuando realmente debes tener una buena escucha activa. Sí, es que es todo un tema, la verdad. Ahorita que estás diciendo las emociones, pues no hay que perder el piso, hay que ser empáticos, hay que tener pues un conjunto de habilidades y todo eso te lo enseña el estándar. Te lo enseña desde la parte de desarrollo de personal, de competencias, la organización del trabajo, la planificación del tiempo, la resolución de conflictos. Te dan ahora sí las habilidades que son herramientas que te van a complementar a ti. Por eso yo digo, imagínate que lo que me comentabas, un líder nace o se hace. Si nos basamos en la teoría de que un líder nace, entonces nos estamos basando en la teoría de la selectividad, de lo selectivo. Entonces imagínate que entonces todo niño que nace le harían una prueba de ADN y Este nació entonces líder. tendrías un cromosoma donde digan, este es líder, entonces este va a llegar a ser líder de toda esta organización. Pues no, ¿verdad? Seríamos como ahora sí la clase que buscaba Hitler, ¿no? Pues no es así. Entonces, todos podemos llegar a ser un buen líder, pero también tenemos que ser autocríticos de lo que nos hace falta. Así es. Fíjate, Freddy, ya porque se nos acaba el tiempo, vamos a continuar, vamos a profundizar este tema en los próximos episodios. La verdad es que está muy interesante. Este tema de liderazgo tiene muchas brechas, muchos conceptos, tanto, no dijimos ya ni tipo de liderazgo, el liderazgo en diferentes generaciones, pero esperamos que este episodio te haya hecho un poco de clic, te haya hecho hacer conciencia y plantearte en dónde estás parado actualmente. ¿Quieres ser un líder o quieres ver tu mindset? ¿Qué plan tienes para este año? Y bueno, ahí que nos comenten si realmente donde están trabajando tienen o no un líder. ¿Tienen un jefe o ya mejor piensan en certificarse? Hay cualquier cosa, esperamos sus comentarios. Les agradecemos haberse quedado hasta el final. Nosotros somos Básicos Consultores. Yo soy Evelyn Corona. Freddy Pech. Y los esperamos en los próximos capítulos. Y muchas gracias. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Y cuéntanos en los comentarios qué temas te gustaría que abordemos. Te leemos.